Miren, gentita, ya llegamos a Playa Blanca, muy divertido. Hay una tirolesa que va por toda la playa, re buena, la banana loca. Estamos a lunes y hay bastante gentita, el mar está delicioso. Delicioso. Bueno amigos, este es el almuerzo de 45, o realmente dos almuerzos de 45. Miren, miren, con su patacón, pescado completito, arroz y su limoncito también y su ensalada. La vista gratis, papurro, menos que es hermoso. Uy no, si está tibio me muero, ¿eh? ¡Ah! Está riquísima. Colombianos se meten así, mami. ¡Ah! Bueno, gentita, como ven ya volvimos de Guatapé y ya nos subimos a otro avión. Estamos yendo a Santa Marta. ¿Por qué UPA viaja en business class? Bueno, les cuento que nosotros sacamos el vuelo a Santa Marta así como 2 días antes. Y hoy, que era el día tan esperado para irnos a Santa Marta, llegamos al aeropuerto con tiempo, muy emocionados para ir a conocer esta ciudad tan linda. Y cuando vimos en la pantalla el vuelo, decía cancelado. Como Hugo creo que nos quería dar algo, dijimos que, ¿cómo que cancelado? Porque teníamos vuelo de Medellín a Bogotá y de Bogotá a Santa Marta. Y la escala de Bogotá a Santa Marta era solo de 1 hora, o sea, ya que nos cancelen el vuelo era casi que perder todo, ¿no? Fuimos al counter de Avianca y de hecho nos quedamos sorprendidos con la agilidad que tuvieron para solucionar el problema. Fuimos, le dijimos que nos habían cancelado el vuelo y ellos como, bueno, genial, había una cola especializada para darnos atención. Rápidamente nos solucionaron, nos pusieron en un vuelo que inclusive sale antes, o sea, hemos abordado más rápido. Ya nos estamos yendo a Bogotá y también nos cambiaron el vuelo de Bogotá a Santa Marta para que todo nuestro viaje siga tal cual. Así que felicitaciones a Bianca, un extra. De hecho, vamos a llegar 1 hora antes. Sí, vamos a llegar 1 hora. Siempre tienen muchos vuelos en esta ruta. Buenísimo. Bueno, gente, en el VIP de Santa Marta no hay nadie. No sé por qué, estamos Mili y yo, reyes totales acá, leyendo el diario, tomando café. Mili se pidió hasta un pollo apanado, no sé qué, grabando TikToks. Las chicas de repente se acordaron que había que limpiar, empezaron a limpiar sacadísimas. Creo que no viene nunca nadie acá. Primera vez que entra un cliente. Estoy para grabar un demo para diners y que me auspicien realmente, ¿eh? En la Priority Pass. Guarda con la tarjeta que se ve los números. Bueno, esto es lo que es tener una novia VIP que te trae a estos lugares. Porque no es que yo la traigo, ella me trae a mí, realmente. La bichota, la facturadora, con vista al mar, ¿eh? No lloran las mujeres aquí. Buena. Realmente no entiendo cómo diners, como Priority Pass no me auspician, pero bueno. Vamos, por favor. Morchi los tiene y con esto alcanza. Vamos a ver cómo es un VIP acá en el aeropuerto de Santa Marta. Miren qué tal Tuki. Bueno, ya vimos que tiene vista al mar, está espectacular. Tenés tu propio cartel para ver si sale tu vuelo. Uy, el periódico me interesa. Me interesa el periódico y lo que le interesa a todo el mundo. Cositas para comer, mira. Uy, ensalada rusa, unos macarrones, fideo. A ver acá qué hay. Una sopa, limonada. Esto no sé qué será. Ni idea, un postrecito alcohólico quizás. ¿Vino? Muffins, torta. Esto me gusta mucho a mí. Esta cosita a mí me pueden. Iscon. Uy, y una máquina de café colombiano. Esta la vamos a usar ya mismo. Amor, mirá, Morchis, mirá, tiene como... Vino, ¿Y qué? ¿Y te sirve algo de eso también? O sea, en todos los Priority Pass puedes tomar alcohol también. Un gin, una ¿Y esto cerveza. qué será? Como flan. Amor, ¿has visto que hay fideos? Sí, ni cagando. Un café me iba a pedir. A ver. Por aquí comes fideitos. Macarrones. Y te los calientas acá, mira. ¿Ah, sí? Pensé que estaba medio frío. Ay, para calentar acá. Ojo, esto sí me comería. Una ensalada rusa. Ah, y hay de mango también. Bueno, ensalada rusa con café me hará ir al baño. Che, tiene el periódico, me encanta. Amo. Que la gente es business acá. Obvio, business class. Epa. Para ver si subieron o bajaron las acciones. Ah, re. Bueno, Mili, ¿qué tal el viaje? ¿Dónde estamos? Contale a la gente. Bueno, después de 2 aviones, un bus que casi pagamos de más, pero somos viajeros inteligentes y sabemos que en cada aeropuerto hay un bus que nos lleva a la ciudad. Así que bueno, después de toda esa travesía llegamos a Santa Marta y me encanta, o sea, ya el aterrizaje fue hermoso porque el avión aterriza al lado de la playa. O sea, ya eso te daba todo el vistazo de lo que va a ser Santa Marta y yo particularmente estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy acá. Así ¿Y qué que... tal? Ayer Guatapé, o sea, en el mismo video realmente, porque está todo el mismo video. ¿Qué tal pasar de Guatapé en Medellín a acá a Santa Marta con el calorcito y tal? ¿Cómo lo viste? Bueno, sí, ha sido bastante... Es distinto, ¿no? Porque Guatapé es más como ver el pueblito colorido, hermoso, la roca gigante que hay. Y ahora acá estar al lado de la playa. Yo la verdad que me encuentro más en la playa porque vivo también en una ciudad costera. Así que... ¿Te vamos a ver nadar? ¿Te vamos a ver tirar unos sí, nados? Sí, Ah, ya prometiste, ¿eh? Sí, he prometido.
Miren, gentita, ya llegamos a Playa Blanca, muy divertido. Hay una tirolesa que va por toda la playa, re buena, la banana loca. Estamos a lunes y hay bastante gentita, el mar está delicioso. Delicioso, está para estar todo el día adentro realmente. El tintico en la playa a domicilio, eso sí, el vasito por favor al tacho de basura, se me lo llevan chicos, sé que vi muchos. 2000, 1000 allá en la ciudad, 2 cuadras más para atrás, acá 2000, bueno, está bien. ¿Y qué cosa opinas que está caliente? Y hay tremendo sol. No me importa nada, no me importa nada porque la brisa está espectacular y está espectacular todo, está buenísimo. Te lo tomas el mar. igual. Sí, yo veo que te voy a decir una cosa, mirá, todo te venden. Los colombianos saben ir a la playa. Saben ir a la Los colombianos playa. saben ir a la playa. ¿Por qué? En el sentido que digo que saben ir a la playa. Tienen todo para divertirse. El señor que te vende ceviche, ahí va pasando. La señora que te vende el café o los cigarros o el chupetín. El señor que te alquila el kayak. El señor que te alquila para pasear pedaleando con tu novia. El señor que te alquila los flotables para los nenes. O sea, te olvidaste, tu nene no tenía flotables, le alquilas uno por 5.000 colombianos, no pasa nada. La máscara, te la alquilan también, todo. La señora que hace masajes, la que hace trenza. Este nos vende algo, ¿verdad? Fijo, si lo miramos, algo nos va a vender. No. El gusto, la banana loca, el gusanito, ¿viste? El gusanito, muy bueno. La moto marítima también, todo. Las carpitas. Las Si quieres más carpitas, la sombra. sillita. Nosotros, más en plan argentino, vinimos a disfrutar la naturaleza, Sí. a comer y tomar agua y irnos, y un tintico, pero te digo que si querés gastarte 300.000 colombianos en tirarte de la tirolesa, en un ratito te lo gastás. Si le decís que sí a cada uno que pasa, te digo que en 45 minutos te gastás 300.000 pesos colombianos. Para mí sí. ¿Crees? En 45 minutos Sí. es re loco, ¿no? Sí. En Sí, el porque día, te todo el venden día. la piña colada, por ejemplo, 35. Bastante plata. Sí. Te podés tomar 3 o 4 piña coladas. Sí. Se te fueron 100. Mira, Sí, ahí es- viene más ceviche. más ceviche, ¿viste? paga uno. Gracias. gracias. Muy amable, caballero. Amigo. Hola, Ian. Gracias. Gracias, que andes bien. Cuídate. La gente es muy amable igual y se nota también que hay mucha gente que se gana su platica. Y las playas siempre llenas de colombianos también, Sí, ¿no? muchos Mucha gente de colombianos. Colombia. Por Eso eso que te es digo. lunes. Es lunes. El colombiano sabe ir a la playa. Lo veo bien. Lo veo bien. Algunas playas más cuidaditas que otras, obvio. Por ejemplo, la playa Blanca, la playa grande, muy cuidadas. Sí. Muy lindas, con muchos tachitos de basura, con muy poquito plástico en la playa. Acá la de Rodadero, la de Taganga, cuidadas. La podemos poner en cuidado. Ya la de Santa Marta, pobrecita, mucho plástico. Había mucho plástico realmente. No, este vende plátano. No, gracias, amigo. Ando sin vesícula justo, no puede. Perdón. Me salen los cálculos. Plátano con queso frito. ¡Wow! Tremendo. Todo te venden, ¿viste? Todo te venden, Sí. cualquier cosa. Te digo más. En un momento se fue Milagro, me ofrecieron mujeres. Vino uno y me dijo, chicas, ¿no querés? ¿Qué? Sí. Amor, obvio que yo dije, tengo novia, mi amor. Esa fue mi reacción. Bueno, más te vale, más te vale. Hasta chicas se ofrecieron. Me ofrecieron chicas, no sé qué clase de chicas, de las malas, me imagino que de las malísimas. Pero bueno, todo lo que quieras se consigue acá. Es espectacular realmente. El colombiano sabe ir a la playa, resumo. Buenísimo. Gentita, seguimos acá, ya son 4 de la tarde casi y todo el mundo se empieza a ir porque en esta playa la gente solo viene a pasar el día. 4:30 de la tarde ya suena la alarma y te tenés que ir. Les cuento, nos cobraron acá 126.000 pesos colombianos, 90 de los 2 almuerzos, 45 cada uno. Pedimos una cerveza y pedimos una limonada y nos cobraron 20.000 pesos colombianos el servicio. Yo le di 15 al señor. No sé si está bien o mal, 20.000 pesos colombianos por el servicio de camarera me pareció un exceso. Le dejé 15, me pareció igual un montón, pero bueno. Miren lo que es el lugar, me eché un nado también, estaba re bueno. Tienen la banana loca, hay para alquilar flotadores, el canopy, pasan por acá colgando, re loco. Los gringos bailan con las señoras colombianas, es un espectáculo el lugar realmente, miren lo que es. Entierran a las abuelas, las madres toman sus chelas, los chicos juegan, ahí mirá. Es un show, el sol fuerte igual les digo amigos, El solcito al mediodía pega durísimo, esto es sí o sí hay que reservar una sombra. Bueno, gentita, ya tenemos parador. Nos hemos venido acá. Un estadero, nada, mentira, es como un parador así. Que en vez de pagar estos, en vez de pagar esas carpitas a 50, 60 que te alquilan, optamos por venirnos al paradero que mirá, tiene vista. No lo contratamos allá en Rodadero, lo contratamos acá directamente, o sea, vinimos solo en el tour de la lanchita nada más. Y nos instalamos en este que tiene doble piso, tiene planta alta, mirá qué linda la vista, espectacular. Y vamos a pagar el almuerzo nomás, Morchi, y las bebidas, ¿no? Y las bebidas, sí. Pero realmente sale mucho más a cuenta, porque si pagáramos 60 por la carpita y luego venimos a almorzar, pagaríamos por persona 60 más 45, que es lo más barato,
105, si no me fallan las matemáticas. ¿45 el almuerzo te cobraron? Sí. Creo que desde Rodadero te lo vendían a 35, pero me la juego que es más humilde. Claro, no es acá definitivamente, es en uno. No, era en otro puestito más allá, más feito, que nosotros vimos que eran distintos. Los puestitos, algunos se veían mejor, otros se veían un poquito peor. Ese es el mejor restaurante donde estamos en la sombra hermosa, podemos dejar las cosas todo el día si queremos, o sea, nos ahorramos la carpa realmente. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bárbaro, entonces la lanchita la pagamos 25 más 6 del seguro, 31, el almuerzo 45, cada uno. Cada uno. Ajá, y las bebidas. Más las bebidas. No es barato el almuerzo, pero bueno, tenemos para estar acá, nos dan las mesitas, nos dan las sillitas. Estamos tranqui, tenemos el baño toda la tarde. Sombra. Buenísimo, sombra, no, está hermoso. Aparte una vista bellísima, acá se ve todo el mar. Que no hay mucha sombra, amigos, miren, casi que no hay sombra. Y miren, los otros paraderos son más sencillitos, miren ahí donde están cocinando a fuego directamente, o sea, tampoco son tan... Este está bueno, está lindo. Y Mili eligió el pescado también, así que... Muy cool la tirolesa, que va como todo por encima de la playa, está increíble. ¿Lo harías? Sí. Bueno, amigos, este es el almuerzo de 45, o realmente 2 almuerzos de 45. Miren con su patacón, pescado completito, arroz y su limoncito también y su ensalada. Y una rica sopita de verduras y cabeza de pescado seguramente. Ahora nos van a traer unas bebidas, pedimos una limonada de 10 y una cervecita de 6 también. La vista gratis, papurro, miren que es hermoso. Miren, amigos, cómo se va la gente. Esto es un éxodo. Tenemos que encontrar nuestra propia lancha, pero es un éxodo de turistas. Todos en bote. Bueno, acabamos de llegar a la playita que está por aquí mismo en la zona de Santa Marta. Está como cerca del puerto realmente y al fondo vemos como que los barquitos. Está muy bello, les cuento que es como las 6 de la tarde, el clima está perfecto. Ah, Hugo ya entró en mood. No, y con las palmeras de fondo y todo, no. Bueno, Hugo, mientras que Hugo entra en su mood, ¿Qué lo que? con su puro y todo, yo quiero ir a probar el mar para ver qué tal está. Justo todo el atardecer, no, está bellísimo, amigos. Bueno, yo lo voy a probar, la verdad que no he venido preparada para meterme ahorita, pero me da mucha curiosidad. Uy, no, si está tibia me muero, ¿eh? ¡Ah! Está riquísima. Los colombianos se meten así, mami. Bueno, Qué rico. está riquísima, sí. La verdad que está deliciosa. Yo, gente, metí cambio de look porque me estaba cagando de calor, Basta de campera, basta de chamarra, basta de pantalón largo porque ya, acá es otra cosa. Mirá qué lindo el mar, hermoso. Ay, qué lindo. Todo el día viajando, amor, realmente nos pasamos, ¿eh? Sí, amor. Qué día de locos que hicimos, nos levantamos muy temprano. No, aparte comenzamos con el susto de que casi nos cancelan el vuelo, pero bueno, 2 aviones después, un bus y 1000 cosas. Como que nos cancelaron el vuelo, realmente. Eso sí pasó. Viste, baby, es un puerto acá, ¿no? ¿Ves? Todo el puerto está re bueno. Parece, ¿no te has acordado un poco a Valparaíso? Sí, ahora que lo mencionas